Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo el video relacionado a las micropanorámicas que pues ya les había prometido en el video anterior. Ya más o menos habíamos hablado sobre qué consiste este tipo de técnica, que básicamente vamos a combinar dos tipos de pues técnicas entre comillas. Vamos a usar panorámicas, que son usadas mucho en la fotografía de paisaje, y otra pues es el stacking, que pues es lo que usualmente usamos en el macro extremo. Entonces, para eso, este tutorial, pues yo he pensado desde mi punto de vista que es mejor dividirlo en dos partes. Primero, pues el posicionamiento, cómo preparamos el insecto y eso. Y segunda parte, todo lo que es edición. Entonces, para las personas que pues estén interesadas más en la cuestión de la edición en el Helicon Focus, pues primero les diría que vean este video, que pues es muy importante igualmente que la segunda parte, pero pues solo les digo que pues vamos a empezar por ese lado y pues ya después seguiremos con la parte de la edición pues para la próxima semana. O pues ustedes me dirán si lo quieren un poco antes y ya una semana es esperar mucho o bueno. Entonces todo depende de ustedes. Entonces comenzamos. Bueno, esta técnica, al ser una panorámica, ya vamos a cubrir todo el insecto todo el cuerpo del insecto, perdón. Entonces, eso nos agrega un grado de complejidad porque, pues, si nosotros estamos buscando un insecto, se requiere que el insecto esté totalmente perfecto, perfecto o en buenas condiciones en todo su cuerpo, porque vamos a fotografiar desde la antena hasta la última pata del insecto. Entonces, para este caso, si ustedes, por ejemplo, tienen un insecto ya conservado, por ejemplo, con las patas recogidas y eso, es mejor que lo dejemos hidratar mucho tiempo y tenemos que posicionarlo. ¿Posicionarlo cómo? Pues la idea de posicionarlo yo uso, pues ya les había comentado en videos anteriores, yo tiendo mucho a usar las agujas de acupuntura porque pues son agujas muy flexibles y son fáciles de encontrar y aparte son muy baratos para pues a todos aquellos que estemos pues metidos en este mundo del macro extremo. ¿Cómo hacemos para ubicarlo? Pues normalmente esta técnica tiende a que el objeto o el insecto esté con todas sus extremidades pues en su amplitud. Pues ¿con qué fin? Pues con el fin de que se vean cada uno de los detalles, desde las piernas, las antenas, los ojos y pues su caparazón, y más si tiene detalles, alas, colores que pues pueden llamar más la atención de la persona, lo puede hacer visualmente más atractivo. Entonces lo que vamos a hacer es posicionarlo como les estoy mostrando en el siguiente video y que se quede en una pose que pues se pueda detallar todo perfectamente. Ahora, ¿qué hacemos con la magnificación? ¿Qué magnificación tenemos que usar? Bueno, la magnificación que vamos a usar va a depender de la cantidad de detalle que queramos, ¿sí? Y obviamente pues del tamaño del insecto que queramos. Entonces, si nosotros queremos muchísimo detalle, podemos empezar, no sé, a hacerlo al 10x, pero nos va a requerir muchísimas fotografías dependiendo del tamaño del insecto. Si es un insecto de aproximadamente 2-3 centímetros, pues van a ser muchísimas fotos para cubrir en su totalidad el insecto. Pero si simplemente queremos capturar una panorámica con un relativo detalle, ya sea por ejemplo para una impresión muy grande, por ejemplo si ya hablamos de por ejemplo impresiones muy grandes como por ejemplo las de Leon Bees, que él usualmente usa magnificaciones de 10x pues para hacer todo la panorámica. Yo diría que pues ya es como para si ustedes están empezando por ejemplo en esto de las micropanorámicas, es mejor no hacerlo, es mejor hacerlo desde una magnificación un poco menor, básicamente por eso, porque pues podemos tomar menos fotos y pues vamos a tener el detalle suficiente, por ejemplo, para una impresión o por ejemplo para hacer zoom en nuestro computador para ver todos los detalles, y así pues se nos va a facilitar mientras vamos adquiriendo pues más práctica en esta técnica, porque pues como todo es de práctica. Entonces yo recomendaría una magnificación aproximada de entre 2.5x, 3x, máximo 4, dependiendo del tamaño del insecto. Obviamente si es entre más pequeño el insecto pues vamos a requerir un poquito más de magnificación para pues evitar la pérdida de detalles a la hora de, pues, de hacerlo zoom, o por ejemplo a la hora de pérdida de calidad cuando la estamos transformando en JPG o a la hora de imprimirlo, pues ya que en este tipo de fotografía lo que nosotros queremos resaltar es el máximo detalle del insecto completo. No solo vamos a fotografiar un solo ojo o una pata, no, vamos a fotografiar el insecto completo y vamos a tener una calidad muy, muy, muy alta. Entonces, eso nos hace como crear una imagen completa con todo, o sea, es como tomar muchísimas fotos macro y ponerlas todas juntas, que es básicamente eso, y vamos a tener toda la calidad deseada pues a la hora de hacer zoom o queramos ya
por ejemplo, para fines académicos o para pues simplemente hobby como yo lo hago. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la micropanorámica? Bueno, la micropanorámica tiene unos pasos a seguir según el Helicon Focus que debemos seguir para que el algoritmo del software no tenga que sufrir tanto a la hora de tomar estas fotografías. Entonces vamos a empezar desde la parte superior izquierda y vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha. Al llegar a la derecha vamos a bajar y vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda. Entonces va a ser todo, se va a formar como una especie de S, desde izquierda a derecha, luego bajamos de derecha a izquierda y así vamos a crear un mapa, pues una especie de mapa que pues el algoritmo del Helicon Focus va a ser más fácil de reconocerlo, incluso nos va a ayudar un poco a reconocer la idea de la imagen y pues va a ser un poco más sencillo a la hora, por ejemplo, de que las queramos ubicar, por ejemplo, manualmente, pues no vamos a estar como lidiando como un rompecabezas, sino que ya vamos a tener un orden preestablecido, que es el recomendado por el software. Este orden yo no me lo invento, simplemente eso es lo que nos recomienda el Helicon Focus para hacerlo. Entonces así vamos a evitar confusiones y vamos a evitar, por ejemplo, que algunas de las partes no coincidan, que eso es de los problemas que yo me he encontrado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer que las fotos, la siguiente foto y la anterior, pues debe estar sobrepuesta más o menos entre un 20 y un 30%, pues para darle ese margen de error al software, de no perder detalle y pues para que pueda coincidir en el caso, por ejemplo, que tengamos que moverla un poco más, un poco menos, pues tenemos ahí como un margen de error, pues para que nosotros podamos coincidir todas las fotografías. Entonces, estos serían los pasos básicos para hacer fotografía de macro extremo, microfotografía de macro extremo. Entonces, yo recomendaría un insecto en muy buenas condiciones, el mejor que ustedes tengan en su colección, si ya tienen una colección entomológica o por ejemplo ya trabajan para alguna universidad o son biólogos y tienen su propia colección entomológica, pues el mejor insecto, hidratarlo, posicionarlo lo más cuidadosamente posible y así proceder a tomar las fotos. Yo les voy a estar mostrando unas fotos de los insectos, cómo yo los posicioné y el estado final ya, por ejemplo, ya secos. Entonces, muchas veces nos vamos a demorar más tratando de posicionar de forma correcta el insecto que tomando la misma fotografía, porque pues si ustedes son como un poco detallistas, tienen que estar pendientes de que la cabeza quede derecha, que las antenas queden en una buena posición, que las piernas queden simétricas. Entonces, eso requiere un montón de detalle, entonces yo siempre uso como esas espumas para ponerlos ahí y los voy estirando con las pinzas de precisión y pues ahí voy poco a poco adquiriendo los detalles. Si por ejemplo se nos alcanza a secar y aún no lo hemos posicionado, hay que ponerlo otra vez a hidratar. Y otra de las cosas, para esta técnica en específico yo no recomendaría por ejemplo que lo lavaran esta ultrasónica, en el baño ultrasónico. ¿Por qué? Porque al lavarlo se va a humedecer completamente el insecto y se va a hacer como una especie de bola. No vamos a tener ningún... Entonces se nos va a hacer muchísimo más complejo ubicarlo porque, por ejemplo, las patas se van a meter entre ellas, se van a cruzar igualmente con las antenas. Entonces diría que es un poco riesgoso y puede, pues, por ejemplo, afectar el resultado final y puede darnos más trabajo. Entonces yo lo que hago, los humecto bien, los posiciono y los limpio con el pincel. ¿Por qué? Porque en ese momento, por ejemplo, cuando están hidratados, son suaves, son manipulables, pero pues tienen un rango de movimiento limitado que pues por ejemplo no va a poner como en estrés ninguna de las articulaciones de la muestra. Entonces vamos a evitar por ejemplo esas sorpresas que por ejemplo tenemos un insecto único, no sé, que ha estado en la colección por muchos años y pues queremos cuidarlo y aparte queremos fotografiarlo y que nos dé la sorpresa que pues lo metemos al baño y nos quede sin una de las extremidades, que puede ser bastante malo, pues dependiendo de la colección de cada quien o del insecto que sea. Entonces, pues como ya saben, pues la idea de esto no es estar matando insectos todos los días para conseguir insectos nuevos, sino es tener un número limitado de insectos, tenerlos ya pues ahí y usarlos las veces que queramos, pues obviamente pues para no causar ningún impacto sobre ninguna de las especies que tengamos a nuestro alrededor o pues que hayamos comprado, que eso es lo más importante.
Entonces esta es la primera parte. Les recomiendo que se suscriban, le den a la campanita porque se viene la segunda parte que pues ya es cómo se procesan cada parte de las fotos, cómo se ponen juntas en el Helicon Focus y cómo hacemos para tener los resultados de una sola imagen, pues para evitar que se nos noten las líneas o esas cosas. Entonces estén pendientes, no se les olviden suscribirse, la campanita, comenten, denle like, me dicen qué les parece este video y nos vemos en el próximo. Gracias.